mi esposa, que va a llevar el tiempo de la predicación. Mi esposa Dayanara, que Dios la use con poder, amén. Vamos a entrar al tiempo de la predicación. ¿Quién vive? Y a su nombre. Estamos de fiesta con Jesús, amén. Así que cada servicio es para darle la mejor alabanza, nuestro mejor gozo para Dios. Yo sé que los nervios siempre cuando me toca predicar están, pero nada, vamos a ir acostumbrándonos. Poderoso Dios. Denme un amén, amados hermanos, un gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Yo sé que está muy caliente, pero nada, Dios está en control. Asimismo, vamos a la palabra en Mateo, capítulo 24, versículo 22. Amén. Cuando lo tengan, me dan un fuerte amén. ¿Lo tenemos? En reverencia a la palabra nos ponemos de pie. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos juntos decimos amén. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Poderoso Dios. Acompañen una pequeña oración, amados hermanos. Padre Celestial, venimos delante de su presencia en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Le doy a usted la gloria y le doy a usted la honra, Señor, por permitirme compartir esta palabra. Señor, de antemano te doy a ti gracias por este privilegio. Te pido que uses mis labios, Señor, como canal de bendición para cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Padre Celestial, gracias por todas las cosas. Gracias por cada hermano aquí presente. En el nombre maravilloso del Señor Jesús, te doy la gloria y te doy la honra. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El tema de esta predicación se llama ¿eres llamado o eres escogido? Poderoso Dios. ¿Cuál es el tema? ¿Eres llamado o eres escogido? Aquí en Mateo, bien dice este capítulo, dice señales antes del fin. Sabemos, como estaba diciendo mi esposo, que Cristo viene, amén. Y por muchos largos años hemos estado escuchando que Cristo viene, y no está, ¿verdad?, pasando. Pero aquí dice la palabra que por causa de los escogidos el tiempo se acortaría, ¿verdad? Y una de las cosas que podemos nosotros, tanto la gente en el mundo como los que estamos en Cristo, podemos observar que cuando nos levantamos en la mañana, pestañamos un poquito y ya son las 12 del mediodía, otra vez pestañamos y ya son las 6, ya es de noche. O sea que el tiempo está pasando muy ligero. Amén. Gloria a Dios. Pero aquí nos da una clave y dice que por causa de los escogidos, el tiempo se está acortando. Poderoso Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 4 nos dice la palabra: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Poderoso Dios. El Señor Jesús, antes de que nosotros nos viniéramos a sentar en esta silla, antes de que nosotros pasáramos y aceptáramos a Cristo, Él nos visualizó ¿desde cuándo? Desde antes que se fundara el mundo. Poderoso Dios. Mire la grande misericordia de Dios para con nosotros. O sea que el ser humano ha estado en el corazón y en la mente de Dios. Poderoso Dios. Solo estos escogidos, dice la palabra, este comentario que escribí, solo estos escogidos constituirán a los redimidos cuando Cristo vuelva en gloria. La elección eterna, Dios asegura que responderán sinceramente al llamado. Me van a decir,
Pero yo he escuchado que me dicen, acepta el llamado, ok. Hay un trazo de diferencia entre ser llamado y ser escogido, que poco a poco lo vamos a ir descubriendo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, yo lo busqué en la Biblia, dice Nueva Biblia de las Américas, así que en la forma de la lectura va a ser un poquito diferente. Dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Poderoso Dios. En Romanos capítulo 8:30, ahí la palabra nuevamente en la traducción Nueva Biblia de las Américas dice: a los que predestinó, a esos llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Poderoso Dios. Simplemente estoy dando los versículos bíblicos para después desarrollarme en el tema. Amén. En Mateo capítulo 22, versículo 14, ahí me habla la palabra y me dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Surge la pregunta: ¿qué significa cuando Jesús afirma que hay muchos que son llamados, pero pocos escogidos? Jesús habla del llamado en un sentido externo. Es la llamada de Dios por medio del mensaje del Evangelio. Este llamado ofrece a los hombres y a las mujeres a venir a Cristo por medio de arrepentimiento y la fe. Poderoso Dios. Sabemos que el Señor nos está llamando. Usa sus siervos para ministrar la palabra, pero siempre con un fin de que la alma que está escuchando la palabra de Él se arrepienta y venga a Cristo. Poderoso Dios. En Juan capítulo 3:16, ahí nos dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 17 nos dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús nos inquieta por una razón. Quiere que encontremos la salvación y la vida solamente en Él, solo por gracia. Poderoso Dios, solo por gracia. Muchas veces nosotros en el mundo pudimos haber hecho y deshecho, y muchas personas no se cuestionan y no aceptan cuando una persona que ha hecho tanta maldad se arrepiente y acepta a Cristo. Las personas del mundo los siguen señalando y juzgando, y les siguen diciendo que es una mala persona, que nunca va a cambiar, que son personas que están destinadas a hacer lo malo. Pero cuando Cristo llega en nuestras vidas, es ahí la grande sorpresa y es ahí el milagro, donde hay un cambio genuino, donde nuestra vida es transformada, nuestra manera de pensar ya no es igual, cambia. Poderoso Dios. Y eso a las personas del mundo es como una cachetada con guante blanco, porque Dios
no va a contender con el hombre ni va a pelear. Simplemente Él es y hace como Él quiere. Poderoso Dios. En 1 Corintios dice, capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Como les leí, ¿verdad? En Juan 3:16, es para todo aquel que cree. El llamado se está haciendo para toda aquella multitud que cree y acepte a Cristo en sus corazones. Para algunas personas, Él dice que es tropezadero, pero para nosotros los gentiles es locura. Y cuando el judío y el griego aceptan a Cristo, esto se transforma en Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, poderoso Dios. Este es el trabajo efectivo y salvífico del Espíritu de Cristo, juntamente con el llamado externo del Evangelio. El llamado interno poderoso y efectivo convierte al pecador de su pecado a Jesucristo. El llamado externo va dirigido hacia todas las personas, pero solo los elegidos experimentarán en el tiempo de Dios el llamado interno. Para ellos, el Evangelio es de hecho el poder de Dios para salvación. En Romanos 1:16, en la traducción Nueva Biblia de las Américas, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. En primer lugar, no es poca cosa rechazar el llamado de Dios por medio de sus mensajeros. No es poca cosa cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Créanme que todo ese tiempo, diferentes fechas que nos hablaron de la palabra de Dios, que nos hablaron que Cristo nos ama, que Cristo nos salva. Y si nosotros no aceptamos ese llamado, un día estaremos delante de Dios y ahí no va a haber vuelta atrás. Seremos juzgados. Dios responsabilizará a los que rechacen esa convocatoria en el día del juicio. En segundo lugar, Jesús quiere que nos demos cuenta de que hay una forma más sutil de rechazar la llamada. Uno puede prestar atención de boca hacia afuera, ¿verdad? Cuando podemos decir, pues hay mucha multitud, yo voy a pasar y nada más voy a pasar y voy de mis labios hacia afuera, voy a decir, sí acepto a Cristo. Y me voy y me olvido. Dice, pero nunca abrazará verdaderamente a Jesús como se ofrece en esa llamada. Poderoso Dios. Incluso este rechazo nos somete al justo juicio de Dios. La mala noticia es que no tenemos poder en nosotros mismos para cambiar nuestros corazones rebeldes. La buena noticia es que Dios se agrada en cambiar los corazones rebeldes por el poder invisible del Espíritu Santo. Poderoso Dios. Que muchas veces nosotros decimos, yo voy a llegar a la iglesia cuando yo deje mis vicios. Yo voy a dejar a la iglesia cuando yo deje las malas amistades, mis malas actitudes. Pero aquí dice que nosotros mismos no podemos cambiarnos. Solamente el poder del Espíritu Santo, su misericordia y su gracia puede transformar nuestras vidas. En 1 de Juan
capítulo 4, versículo 19 nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Romanos capítulo 5, versículo 6, ahí la palabra nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, escuchen, nadie vino santo al Evangelio, nadie vino puro, limpio al Evangelio. Todos arrastrábamos cadenas, todos arrastrábamos con grandes impurezas en nuestros cuerpos y en nuestras mentes. Pero solo el poder de Dios puede transformarnos. Dice el versículo 8 de Romanos capítulo 5: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira, mis amados hermanos? ¿De qué ira está hablando este versículo? Que ahorita vemos la gracia de Dios sobre la humanidad. Pero va a haber un momento que la ira de Dios se vendrá con todo contra aquellas personas que han rechazado el nombre del Señor Jesús y con toda hueste de maldad. Este es el momento donde nosotros nos rindamos a Él para librarnos de esa ira. No esperemos a que llegue ese momento para decir: oh, si era cierto, ahora sí me voy a arrepentir. No, porque esa ira se efectuará cuando la iglesia ya no esté en esta tierra. Como les estaba diciendo, las señales antes del fin. En Mateo capítulo 24, versículo 22, allí habla de que los tiempos se acortarán. Ya está ocurriendo, amados hermanos. Estamos viendo el cambio climático. Estamos viendo muchos acontecimientos en la naturaleza, entre las guerras, entre la humanidad, unos peleando con otros. Pero si nosotros decimos, pues ese caos ya es, no. Porque dice el Señor que ocurrirán cosas que nadie ha visto. Va a haber terremotos que nadie se ha imaginado que pudieran ocurrir. Nuestro deber es prepararnos. Nuestro deber es buscar de Dios. Entregar nuestro corazón y apasionarnos por su presencia, por su amor. Como les decía, nosotros no podemos amarle a Él. Él nos amó a nosotros primero, y por el amor de Él hacia nosotros es que nosotros lo amamos a Él. Poderoso Dios. Ahí en Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Mire, grande misericordia de Dios. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Sabemos que cuando estábamos en el mundo éramos hijos de ira, mas ahora no. Ahora el Señor Jesús nos ha reconciliado con el Padre, donde podemos tener acceso a su presencia mediante el nombre de Él. Poderoso Dios, aleluya. En Efesios capítulo 4, versículo 1 dice: yo pues,
preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros tenemos una asignación a lo cual hemos sido llamados a servir, llamados a compartir este evangelio de Dios, este evangelio poderoso, llamados a ayudar al que necesita ayuda, necesita una palabra, dar una oración a aquella persona que está atada. Nosotros somos llamados a servir. El privilegio o el nombre o el don que tú tengas dentro de la iglesia, esto no nos hace adueñarnos de eso, sino que eso nos debe concientizar la responsabilidad que cargamos de ser testimonios. Si mi llamado es predicar la palabra de Dios, debo de ser testimonio compartiendo esta palabra, no solamente con mi voz, sino con mi actuar, con mi caminar, con mis relaciones a mi alrededor. ¿Cuáles son mis amistades? Mis amistades me están llamando a buscar de Dios, me aconsejan y me dan buenos consejos, o me están incitando a pecar y a desobedecer a mi mamá, a mi papá, o me están llamando a faltarle respeto a la presencia de Dios. Debemos de autoevaluarnos, debemos de examinar nuestra conducta, nuestro andar. La iglesia se está durmiendo y se está acomodando, como decía mi esposo en la prédica del domingo pasado, donde estamos tan quietecitos porque tenemos bonitas sillas. Ahorita el aire acondicionado se dañó, pero tenemos estos ventiladores. Nos estamos acomodando, donde creemos que el éxito es todo esto. No, mis amados hermanos. El éxito no es esto. El éxito es, como dijo el Señor Jesús, es llevar el evangelio a las almas, es llevar el pan a los necesitados, es compartir la salvación que yo tengo por gracia, compartirlo con aquella persona que la necesita, ser libre. Ese es el llamado. Ahora los escogidos. El llamado lo ejecutamos dentro de la iglesia, pero el escogido va más allá. ¿Cómo así? Porque nosotros los seres humanos somos de la clase de personas que en nuestro trabajo nos dan una asignación, ¿verdad? Y recibimos un cheque. Gloria a Dios, es nuestro trabajo. Lo ejecutamos bien. Pero en las cosas de Dios, sí, cumplimos nuestros deberes dentro de la iglesia, pero el escogido va más allá. Profundiza en la voluntad de Dios. Profundiza en que yo tengo que predicar, pero quiero agradar a Dios. Porque todos tenemos elocuencia para hablar, para predicar, para socializar, todos los tenemos. Pero el escogido va una milla extra. Una milla extra, conocer más de Dios. Conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga hoy? ¿Cómo me debo de conducir? ¿Cuál es la palabra rema que Dios quiere que yo comparta con el pueblo? Ese es el escogido. El que busca, el que encuentra la presencia de Dios, el que indaga más, pero no lo hace por vanagloria, no lo hace por el aplauso del pueblo, no lo hace para que la gente vea cuánto Dios me usa. El escogido teme a Dios. El escogido dice,
y reconoce que quien Él es no es por sus fuerzas. Si Él está parado en el altar es por la gracia y misericordia de Dios. El escogido reconoce y se humilla tanto que solo quiere agradar a Dios y sirve al pueblo con un corazón no malintencionado. No malintencionado. Como decía mi esposo, si nosotros no nos preparamos como debemos de prepararnos para compartir este evangelio conforme a la voluntad de Dios, podemos caer en la manipulación. Y es un peligro. Porque de toda palabra que de mí salga o de la persona que está parada en el altar hacia el pueblo, daremos cuenta. Y debemos de tener cuidado porque al yo predicar aquí no me hace más que ustedes y no me hace menos que ustedes, porque delante de Dios todos somos iguales. Esto nos conlleva a evaluarnos, a examinarnos y dar lo mejor de nosotros para agradar a Dios. Reconocer nuestras debilidades delante de Él. Reconocer que necesitamos el toque del Espíritu Santo en nuestra vida para cambiar nuestros malos hábitos. Y no pararnos aquí con altivez, con orgullo, tratando de señalar hacia allá y no ver mis defectos. Dice un versículo en la palabra: corregir conforme tú quieras ser corregido cuando caigas. Y eso se ha olvidado entre las personas que sirven dentro de la iglesia. Cuando ven a alguien que ha estado bien en las cosas de Dios y se aparta y vuelve a llegar, empieza el señalamiento, empieza a juzgar. No es tiempo para estar juzgando, no es tiempo para estar peleando, no es tiempo para estar hablando mal de la otra persona. Yo le compartí a mi esposo, le digo yo, con razón dice Dios que cuidemos el tiempo y valoremos el tiempo, que era lo que él predicaba el domingo pasado. ¿Sabe por qué? Porque para uno prepararse para la predicación no es de unos 5 minutos y ya tengo la palabra. No es así. Uno está constante en oración, uno está en ayuno, uno está buscando a Dios, preguntándole: Señor, ¿qué palabras quieres que traiga? ¿Qué palabras quieres que comparta con el pueblo? Señor, leyendo la Biblia, y ahí pasan horas. Habla mi vida, háblame, Señor, dame la palabra rema. Pasan horas. Y la gracia de Dios ilumina nuestras mentes y nos revela cuál es, y vamos por ahí. Desarrollamos y la traemos. Se perdió tiempo y lo usamos bien. Más, me toca predicar, pero me llevo la vida de todos. ¿Cuánto tiempo pierdo en estar hablando de los demás? 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas o días. Me toca predicar. Bueno, ahí voy a agarrar Juan 3:16 y vámonos con eso y listo. ¿Cree que Dios me va a usar aquí? No. Entonces, por eso debemos de evaluarnos y cuidar nuestro tiempo, cómo lo estamos invirtiendo. Si verdaderamente lo estamos haciendo para agradar a Dios, o en los afanes, o en las cosas cotidianas. Poderoso Dios, aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Por último, mis amados hermanos, dice un pequeño comentario: si hemos respondido al llamado externo mediante el arrepentimiento y la fe, es solo porque primeramente Dios ha trabajado en nosotros para volvernos a Él mediante Cristo. La salvación es verdadera solo por gracia.
Esta verdad es inquietante, pero Jesús nos inquieta por una razón. Quiere que encontremos la salvación y la vida solo en Él, solo por gracia. Solo en Cristo encontramos un fundamento eterno e inmovible. No, cuando estamos aferrados a Cristo, nadie nos puede mover de Él. Este es el llamado. ¿Somos llamados o somos escogidos? Y si ya aceptamos el llamado de Cristo y ya estamos en las cosas de Dios, ya estamos sirviendo, ahora nos falta un poquito más. Ser escogidos. No quedarnos solamente con el llamado. Buscar la gracia de Dios, buscar la misericordia de Dios y que Él sea nuestro sustento diariamente. Poderoso Dios. Hasta aquí mi parte, mis amados hermanos. Acompáñenme en una pequeña oración, poderoso Dios, para entregar la palabra. ¿Quién vive? Y a su nombre. Los veo muy calladitos. Padre Celestial, venimos delante de su presencia en el nombre maravilloso del Señor Jesús. Te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por ministrar nuestros corazones. Te ruego, Señor, que esta palabra la pongamos por obra y que tu voluntad se haga en cada uno de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia está en este lugar. Sigue ministrando, sigue salvando, sigue restaurando las vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a compartir esta palabra con todo temor y reverencia a tu nombre, Señor. Que nunca nos hagamos más ni menos que nadie, Padre, sino que nos mantengamos en el alineamiento que tú quieres, Señor Jesús. En tus manos encomiendo la familia, Señor, que han llegado a esta casa, Señor. Gracias por cada uno de ellos, Señor. Síguelos ayudando, síguelos fortaleciendo y bendice sus vidas.